A mí me impresiona el talento que hay en Colombia. De acuerdo, totalmente. Parce, ¿con qué nos crearon? O lo hago bien de ahora en adelante o me salgo de este. Los mejores procesos creativos suceden en situaciones donde uno menos se lo espera. Uno tiene que aprender a abrazar cada situación de la vida porque uno no sabe eso hacia dónde lo está dirigiendo. El impulso finalmente se lo da a uno la necesidad, ¿no? Hay que insistir, hay que buscar puertas. Los retos siempre van a existir cuando algo rompe. Cuando yo empiezo con mi línea fina, tenía un montón de colegas tatuadores que hacían tradicional y eran como, eso no es tatuaje, eso se va a borrar, eso no sirve. Siempre, yo creo que uno siempre va a encontrar una comunidad. Yo prefiero poner el arte por encima de ganar más. Yo necesito verte, necesito hablar contigo, escuchar tu historia, necesito saber qué te gusta. Es que no es un papel, es que es la gente, es una persona. Aprendan a observar, porque es que la inspiración está en todo lado. O sea, la inspiración no solo tiene que venir de los académicos, de los artistas, del Renacimiento y tal. La verdad es simplemente aprender a observar. Pero sí, la sociedad tiene que cambiar esa percepción, sobre todo la sociedad colombiana, de que el arte no se puede, no está compitiendo únicamente con el ego. Amigos, antes de que inicie el episodio, les quiero dejar un dato por aquí, y es que más del 90% de las personas que ven o escuchan los podcasts aún no están suscritos. Sería ayuda para nosotros que le pudieran dar en suscribir, porque así le podemos llegar a gente muy chimba como todos los invitados que estamos trayendo. Entonces, pues nada, solamente denle clic en suscribirse y disfruten el capítulo completo. Chao, chao, que estén bien. Bueno, amigos, bienvenidos a un episodio más de No hay de otra. Nuevamente agradecerle a todas las personas que hacen que esto sea posible, a Johnny de Blackout Media y el Blackout Studio Hub por prestarnos el espacio y todos los equipos con los que grabamos, a Utópico por creer en el proyecto y a Jen, que hoy está por allá en los controles. Entonces, pues nada, amigos, el episodio de hoy es muy importante para mí porque es con Mónica, a.k.a. La Ciega. ¿Cómo estás? Hola, Mario. ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias por esta invitación. No, a ti por aceptarla. O sea, yo quiero contarles a ustedes que esto se dio de un momento a otro, porque como saben, yo también trabajo en una productora audiovisual y un día, haciendo uno de los podcasts que hacemos para nuestros clientes, Moni fue la invitada. Y ahí empezamos a hablar. Ale le dijo como él también tiene un podcast y como que cuadramos. Yo no conocía tu trabajo realmente, pero tan pronto lo vi, fue como, ¿qué es esto? O sea, literal, si no conocen el trabajo de ella, vayan a verlo porque en verdad son literal como stickers en la piel. Moni, pues nada, yo siempre inicio el episodio dándole un contexto a las personas y me gustaría que nos contaras quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas y cómo haces lo que haces hoy en día. Ok. Bueno, para los que no me conocen, mucho gusto. Yo soy La Ciega, soy María Mónica, más conocida como La Ciega. Este nombre yo me lo puse antes de ser tatuadora. Hay mucha gente que tiene curiosidad de eso. Totalmente. O sea, ahorita vamos a eso, pero si quieres seguir. Pero bueno, ya luego les contaré cómo fue. Yo me dedico a hacer tatuajes, ya llevo en esta industria 9 años. Y ha sido de verdad demasiado enriquecedor no solo como artista, sino como persona. Siento que es una profesión que te hace crecer de muchas maneras. Y bueno, pues acá estoy ready para compartir todo lo que ustedes quieran. Me parece saber. Perfecto. Quiero que empecemos justamente por eso que acabaste de mencionar y es básicamente tu nombre, porque siento que es muy curioso que en el campo en el que te mueves desde el tatuaje tengas como ese tipo de nombres. ¿No te han llegado como cosas o personas que dicen como, ¿tú eres ciega? Sí. O sea, es que es verdad porque yo a muchos amigos les pregunté y les dije como, voy a grabar, me preguntaban con quién y yo les decía con La Ciega y me decía, ¿ella es ciega? Yo no, espera, ella es tatuadora y tiene un trabajo increíble. ¿Por qué ponerte ese nombre? Pues como les conté, yo este nombre lo encuentro antes de ser tatuadora. Okay. Yo paso por una etapa de mi vida donde venía de una ingeniería química, de una vida súper estructurada, una mente muy racional y algo pasa, algo clic como a mis 19 años, paso por una crisis que yo agradezco que haya sido a esa edad, porque hay mucha gente que le entra a la crisis de la profesión, incluso pues mucho más adelante, cuando ya tienen un trabajo súper top, familia, etcétera. Entonces, bueno, a mí me entra esta crisis, yo entro como en ese cuestionamiento de qué es lo que quiero para mi vida, si realmente me veo en ese escenario como de oficina, de ingeniería, porque yo siempre he sido una persona muy creativa desde niña. Entonces, bueno, me empiezo a enfrentar a esto y
empiezo también a experimentar como una depresión, porque no es fácil. O sea, hoy en día yo lo cuento de una manera muy relajada, pero en ese momento no era tan fácil porque yo ya iba en 7º semestre. Uf, ya ibas a acabar. Mis papis, pues con todo el ánimo me habían apoyado desde siempre, entonces no es tan fácil uno decir como, oye, no me gusta lo que estoy haciendo. Sí, totalmente. O sea, y darse cuenta en ese momento debió haber sido para tus papás un poco fuerte. Sí, sobre todo para mi papá, porque él venía también de la ingeniería. Ok, claro. Bueno, yo experimento este tema de la depresión y me empiezo a meter en grupos de meditación y de yoga. Ok. Sí, porque siempre me ha interesado el tema espiritual. Siempre, siempre desde que estoy muy chiquita. Me ha gustado mucho. Ya luego les contaré más. Pero en una de esas meditaciones, a mí me llega el nombre de la ciega. Ok, vea pues. A mí me llegó, se me visualizó, o sea, literal lo leí y dije, oh, ese es el nombre que yo voy a adoptar cuando sea artista, desde ya. Ok. Y yo firmaba la ciega y con un tercer ojo, porque siempre he considerado que ser ciego es mirar hacia adentro, ¿no? O sea, es Claro. cerrar ojos y ver hacia adentro, y hacia adentro tenemos todas las respuestas. Ush, bastante interesante realmente cómo llegó tu nombre. Pero entonces ahora quiero que vayamos un poquito más atrás, a tu niñez, a tu infancia. Mencionaste que desde muy pequeña eras una persona creativa, pero estudiaste ingeniería química. O sea, hablemos un poquito de eso. Cuando tú eras más pequeña y te preguntaban, Moni, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Tú qué respondías? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? Cuando yo era pequeña, la verdad quería ser artista. Siempre lo tuviste claro. Yo quería ser bailarina o actriz. Ok, ok. Tuve una mamá, mi mamá, gracias a Dios, siempre fue una persona que estuvo muy pendiente de hacernos crecer en el tema artístico. Claro que sí. Entonces, vivíamos en Medellín y ella siempre buscaba como todas las ofertas culturales que hubieran en la ciudad y nos metía. Crecí con 3 hermanos más. Claro. Pero entonces siempre pensaste en ser artista, digamos. ¿Y qué pasó entonces al momento de decidir voy a estudiar ingeniería química? ¿Por qué no enfocarse también en el arte de pronto? Es que, ¿qué pasa? Que yo siempre fui muy ñoña en el colegio, muy juiciosa. Ok, A mí me sí, gustaba sí. mucho estudiar. No era ñoña, pero sí me gustaba aprender. Aplicada. Sí, Ajá, yo creo que siempre tuve una mente muy diferente, o sea, claro. una percepción diferente. A mí las matemáticas me encantaban, Ok. la química me parecía fascinante, todo me gustaba, o sea, en realidad lo único que no me gustaba era sociales e historia, Ujú. porque yo decía, ¿quién dice que eso es verdad? Ok, ok, te confrontabas desde muy pequeña. Desde muy pequeña decía, pero ¿quién dice que la historia no fue cambiada? Claro, totalmente. ¿Por qué me quieren hacer memorizar cosas que alguien escribió? O sea, Sí, de acuerdo. y yo me acuerdo que desde chiquita era muy rebelde con eso. Y las matemáticas me gustaban mucho porque eran tan exactas y tan perfectas que yo decía, wow, no hay pierde en esto. Claro, Wow. sí, es a lo que es. Entonces tenía esta otra cara también de Ok. mi papá ingeniero. Bueno, mi papá también ha sido un padre como muy, muy presente en mi vida siempre de diversas maneras, y él me ayudaba mucho con ese tema de las matemáticas, la química, Ok. y generamos una conexión muy bonita. Mi papá no es de esos padres cariñosos. Ok. ¿Sí? No es de esos padres que expresen su amor. Ujú. De hecho, creo que nunca me ha dicho te amo, hija. Claro, Jamás. claro. Pero él siempre ha estado presente de maneras incontables. Y en una de esas tantas, cuando yo era niña, nuestra conexión era a través de las matemáticas. Ok. ¿Sabes? Como que ese era Claro. nuestro espacio de papá e hija. Ajá. Y eso, pues yo le cogí muchísimo amor a eso. Y digamos, mientras todo esto pasaba también, eras muy de pronto aplicada en el colegio y demás. Dices que tu mamá te hacía como tener alguna relación con el arte. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué hacías como en la parte creativa de alguna manera? Mario, yo hacía de todo. De todo. Ok, Mi mamá teje, es artesana, ok, me ponía a hacer mis propios aretes, manillas, macramé, cerámica, hagamos toda la decoración de Navidad, pero sí, desde todo. cero, pintar, coser peluches. Ok, Entonces siempre fue las manos y el sentido de la estética. ajá, Siempre estuvo muy presente. Por eso yo te decía, mi historia de pronto no es tan académica, sino que ha sí, sido desde chiquita que mi mamá siempre estuvo ahí, bueno, pongámonos a hacer esto, porque claro, también no había con qué más de distraerse. acuerdo. No teníamos ni nada, creo que teníamos un televisor muy chiquitico y era una pelea para ponernos de acuerdo Sí, con qué claro, ver. Entonces tocaba, bueno, cada quien póngase a hacer lo que quiera. literalmente. Y entonces, bueno, en ese momento ya llega todo el proceso de decidir qué estudiar, de decidir qué voy a hacer.
¿por qué decidiste la ingeniería química y no tal vez otra carrera? Eh, es que yo me gradué del colegio a los 15 años. Entonces, creo que uno a los 15 años no está en la capacidad para De decidir acuerdo. qué es lo que quiere hacer por el resto de su vida. Yo Ajá. estaba influenciada por mis amigos, influenciada Claro. por mi padre, influenciada por la familia, etcétera. O sea, uno tenía una percepción muy de todo el mundo. Sí, sí, Yo sí, no, no yo no era estaba propia. ahí, exacto, yo no estaba ahí presente. Era como usted que va a estudiar y las tías empiezan, pero eso no da plata. Exacto. Tiene que estudiar algo que le dé plata. Sí, voy a tomar agüita. Tranquilo, no te preocupes. Siempre digamos como que está esa queja de pronto de los familiares de uno y es como tiene que estudiar algo que le dé plata. Si no estudia algo que le dé plata, pues va a ser infeliz, no va a tener un futuro y demás. Y viste eso en la ingeniería química. Yo no vi plata en la ingeniería química. Así es que por eso era la pregunta. ¿Sabes? Es que sí, la sociedad está fundamentada en valores muy erróneos. Ajá, Y yo no juzgo porque yo creo que uno de mamá y de papá quiere lo mejor para sus hijos, totalmente, ajá. ¿sí? Entonces yo creo que si mi hija hoy en día me dice, no, quiero ser K-popera, idol, Lo para piensa, mí sí, va a ser claro. confrontante, claro. Entonces yo no los juzgo por eso. Pero sí, la sociedad tiene que cambiar esa percepción, sobre todo la sociedad Totalmente. colombiana, de que del arte no se puede vivir. De acuerdo, y eso yo siento que estamos en estos momentos en una época donde realmente la gente ya se empieza a dar cuenta que no es tan así como lo pintaban antes. Que si bien es duro, porque no es tan fácil de pronto como cuando tienes una carrera y trabajas en una empresa y demás, pero hay gente que vive muy bien del arte realmente, cuando Sí, hace lo que le gusta y cuando realmente es apasionado por eso. sí. Pero entonces, hablemos justamente de eso. Tú estudiando ingeniería química, entraron estos momentos que nos mencionabas, tal vez en un inicio de depresión y demás. El arte siempre estuvo contigo, pero ¿cómo te diste cuenta de que podías expresar tu arte en los cuerpos de las otras personas? ¿En qué momento te diste cuenta que eso era posible? Eso fue un salto largo, porque imagínate, Claro. la historia empieza desde los 15 años. Entonces yo Ajá, entro a la universidad a los 16, entro muy niña y claro. a los 19 me enfrento con este tema de yo no quiero estar eso. O sea, como que tuve un despertar. Ujú. Yo creo que también fue ayuda de la marihuana. Importante. No, es Ajá. que, no, en serio, yo creo, yo empecé a fumar y me empecé a juntar con mi parche y la marihuana tiene algo, yo ya no fumo, pero me acuerdo que en esa Ujú, época tenía algo y era que me hacía filosofar mucho mi existencia. ujú. Y yo ya venía de ser una niña muy filosófica. Entonces, claro, se estalla eso y empiezo a cuestionarme todo. Yo, pero pucha, si es, esto sí es lo que yo quiero. Ujú. Entonces, bueno, gracias a la marihuana también. Pero el salto desde la ingeniería al tatuaje dura mucho tiempo, Ok, dura como unos 6 años. ¿Por qué? Porque yo me salgo de estudiar y pues ya no hay recursos para entrar a otra universidad, ya mis papás me dicen, bueno, la vamos a apoyar moralmente, claro, pero sí. ya mira a ver qué hace. Entonces empiezo yo a trabajar en lo que saliera. Ujú. Y hace poco me salió un video en TikTok muy revelador que decía como que los mejores procesos creativos suceden en situaciones donde uno menos se lo espera. Ujú, Suceden en los trabajos de mierda. ujú. O sea, cuando tú estás mesereando, Sí, total. lavando baños, o sea, en esas situaciones de mierda es cuando el espíritu como que se enaltece y dice, pucha, yo quiero salir de acá De de acuerdo. otra manera. Entonces, decían como que uno tiene que aprender a abrazar cada situación de la vida porque uno no sabe eso hacia dónde lo esté dirigiendo. Totalmente. Y yo tuve muchos trabajos de esos donde definitivamente me forjaron para decir, pucha, yo quiero ser artista. De acuerdo. Y quería ser artista plástica porque me gustaba, me encanta la pintura, me Ok. encanta la pintura al óleo, no la practico ya tanto porque ya no hay tanto tiempo, sin embargo, sí la he retomado últimamente. Qué chimba. Entonces me gusta mucho la pintura y yo pensaba que quería era ser artista plástica, Ok. ¿sí? Pero desde chiquita yo ya había visto estos programas de Miami Ink, Los Sí, Ángeles sí, Inc., que sí, yo creo sí. que a todos nos marcaron, y yo el tatuaje sí lo tenía en el radar definitivamente. Ok. Sí, lo que pasa es que yo lo veía muy lejos. O sea, yo veía como el tatuaje como, ¿qué? Eso solo es para gente demasiado tesa. Ajá. Y definitivamente cuando me empecé a meter y a inmiscuir mucho más en las técnicas artísticas, como el óleo, la acuarela, el acrílico, definitivamente vi el tatuaje no como una oportunidad de trabajo, sino dije, quiero experimentar qué se siente tatuar. O sea, yo quería, Ok. o sea, yo lo que quería era sentir que o sea, ¿sí me entiendes? O Sí, sea, como total, que total, total.
marica, estamos pintando papel, estamos pintando cuadros, pero ¿qué es Quería la tener la piel? sensación de pintar Ajá. sobre piel. Entonces yo me iba y me tatuaba y le preguntaba a los tatuadores, Ok. ¿qué sientes? Y ellos como mantequilla, foamy. Ok. Y digamos, tú todo lo previo a esto, lo que dices de las artes plásticas y demás, ¿lo estudiaste o todo fue empírico? Todo fue empírico porque como no había posibilidad de estudiar en una universidad privada, yo intenté mucho con universidad pública Ok, y nunca pasé a la Universidad Nacional, a pesar de que ya venía de ahí. claro. Nunca me aceptaron en artes, me presenté 4 veces Ok. y no me aceptaron. Y yo creo que eso también fue como una puerta a decir, bueno, ¿y por qué no lo puedo hacer yo sola? De acuerdo. Pues lo voy a intentar yo sola. Entonces, no hubo apoyo de academia. Y listo, ahí llegó el momento de el tatuaje. Lo descubriste, empezaste a preguntarle a tus amigos tatuadores y demás, pero ¿en qué momento tú dijiste, yo quiero intentarlo, quiero ver qué se siente, quiero probar? ¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje? Porque hablas de hace 9 años Ujú. y supongo que hace 9 años no es como era ahorita. Supongo que era tal vez una industria muy competitiva, llena de hombres. ¿Cómo fue Sí. para ti hacer todo esto? El impulso finalmente se lo da a uno la necesidad también, Totalmente. Ajá. ¿verdad? Yo ya era mamá, mi hija ya tenía 2 años, Ok. entonces sí o sí necesitábamos hacer algo. Sí. Y empiezo yo a ser muy insistente. Yo creo que hay un clic en mi cabeza que dice, no, hay que insistir, hay que buscar puertas. Totalmente. Me voy buscando estudios, encuentro a un chico de un estudio que se llamaba Tattoo DC, ese chico se llamaba Piru, y Piru me adopta como para Como enseñarme, aprendiz. como no era, sí, más o menos era su aprendiz, pero él trabajaba un estilo muy diferente Ok, al que yo quería. ok. Yo siempre había querido llevar un estilo infantil, ¿sí? Porque a mí me gusta mucho la ilustración infantil. Eso es algo que siempre me ha cautivado desde que soy chiquitica y siento que cuando uno crece uno no debería perder como ese lado de De niño, acuerdo, ¿sabes? totalmente. Entonces es algo a lo que siempre me ha aferrado. Y yo veía en el tatuaje algo muy rudo. O sea, yo veía siempre en el tatuaje como calaveras, tumbas, o sea, diseños muy oscuros que si bien no están mal, me gustan también, pero no era el estilo que yo quería llevar. Entonces, Piru me adopta y Piru me empieza a enseñar cómo hacer una mesa, todo el tema de la bioseguridad, porque eso es una Claro, ciencia, no te imaginas, no estamos jugando con un cuadro, de estamos acuerdo. jugando con la piel, con el linfa, con la posible infección. Entonces, pues obviamente hay que tener cuidado. Em, y bueno, empiezo a hacer mis primeras líneas. La verdad fue muy frustrante ¿Por qué? al principio. Yo creo que la frustración me duró varios años. ¿Sí? ¿En serio? Sí, es que no es, en esa época las máquinas no eran tan Claro, pro como las de ahorita. claro, totalmente. Entonces hoy en día yo veo a la gente que está aprendiendo a tatuar y digo, wow, lo hacen muy bien en muy poco tiempo. Claro, pero pues les tocó fácil en cierta medida. En cierta manera sí. Y eso que a mí no me tocó tan difícil como a los que me antecedieron, Claro, los de hace 40, 30 años, que tenían que soldar sus propias agujas. qué fuerte. Imagínate. Y las máquinas también las hacían ellos. Y digamos, en ese momento tú, porque o sea, digamos, como nos estamos dando cuenta, conoces mucho del proceso y sabes mucho de los procesos y demás. Tú empezaste, no sé, con el tema de la bioseguridad, que Piru te empezó a enseñar, pero tú aparte empezaste, decías que en el colegio eras muy ñoña, de pronto empezaste a buscar información, tal vez en ese momento no habían videos, pero leer libros, revistas, estos programas. ¿Cómo te informabas tú sobre qué era el mundo del tatuaje? Bueno, yo sí me informaba por lo que había en las redes sociales, sobre todo los seminarios que en esa época Ok, se hacían. Me daba el honor y el lujo de pagar seminarios para muy que bien. más artistas me pudieran guiar. Sobre todo recuerdo un seminario que me marcó mucho y fue uno de un artista que se llama Juan David Rendón. Él ahorita ya es amigo Ok, y tengo el honor de decir como, wow, qué pro. lo admiro demasiado, siempre lo admiré desde que empezó mi proceso. Pero ese seminario a mí me marca, me acuerdo que todo lo que Piru me había enseñado, digamos que sí fue de mucha utilidad y fue como la Una parte base, básica y los cimientos donde se construye, pero cuando yo tomo este seminario con Juan David Rendón, algo cambia, algo dice como, wow, el tatuaje wash, es mucho más allá de una imagen, o de sea, acuerdo. va mucho más allá de todo, es una ciencia. Ajá. Y eso también, pues como me gusta la ciencia, también me empezó
a cazar muy chévere. A Pero llamar la atención. entonces te estaba diciendo que al principio de verdad da mucha frustración porque pues no es lo mismo un papel a la piel. De acuerdo, totalmente. Y no solo lidias con la frustración tuya, sino con la frustración de que esa persona no le guste lo que tú le hiciste. Claro. A mí una vez me pasó 2 veces. Una vez me pasó que una pareja se fue a tatuar conmigo unas manitas entrelazadas. Ujú. Y yo, sí, porque eso sí, yo tenía eso de que sí, voy a tatuar. O sea, tenía exceso de confianza. Claro. Es muy Ok. importante, pero también hay que saber tener límites Límites, ¿hasta dónde llego? con lo que, exacto. Y sobre todo cuando estás jugando con el cuerpo de otro. Ujú. Em, y esta parejita va, se tatúa y uno de los dedos me queda chueco. O Ah, sea, en el hombre. madre. Yo no la había tatuado a ella todavía. Ella cuando ve el resultado de su pareja, pues Sí, la se echa verdad, para sí. atrás. No, y se puso a llorar. ¿En serio? Sí, yo ese momento lo recuerdo también como un momento icónico de mi carrera. No te Porque creo. ese momento de yo ver llorar a la persona por mi trabajo, yo decía, o sea, o lo hago bien de ahora en adelante o me salgo de esto. Sí, o sea, ya no hay de otra. No hay de otra. Literal. Sí. Ajá. Entonces fue como también un propulsor para que mi trabajo diera Listo. Y digamos, otra evolución. ahí fue tal vez tus inicios, todo este proceso de empezar a aprender, tuviste este seminario con Juan y ya como que tu espectro de este mundo del tatuaje empieza a cambiar. Pero ahí en ese momento, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo sobrevivías? Porque supongo que al inicio conseguir clientes no era como tan fácil. De pronto eran lienzos de personas que querían tatuarse algo y donde no le va a cobrar lo que realmente el tatuaje vale. Claro. ¿Cómo hacías para conseguir tus insumos? Porque realmente también es una industria un poco costosa. Sí. Conseguir todo el material, todas las cosas. ¿Cómo sobrevivías en ese momento? Porque aparte también lo mencionabas, tenías ya a tu hija. Sí, bueno, ahí es cuando les digo que la inspiración y la berraquera nace en trabajos de mierda. Yo Claro. trabajaba de mesera de martes a jueves, ¿cómo era? De martes a jueves. Y no, de martes a viernes. Y sábado, domingo y festivos vendíamos apartamentos de interés social. Ok. Entonces mis momentos de tatuar eran en la noche, después de estar muy mamada. Claro. Y aparte estaba haciéndome unos cursos en el SENA, porque yo no tenía ni idea de ilustración digital y yo ya me quería meter en este tema del iPad, Claro. de bueno, cómo vamos, aunque en esa época no había iPad, no era tan común, era todo a mano, pero tocaba también aprender a vectorizar y cositas Claro, eso te iba a así. decir, como era Photoshop, Illustrator, o no había. Sí, Y era como después la impresión. uy, era tremendo. Uf, yo me acuerdo una vez un cliente se quería tatuar el pecho así como Ajá. todo, pero como geométrico. Uf, mi madre. Y yo como era, Sí a todo. sí, claro, yo puedo. Me acuerdo que la noche anterior me acosté como a las 4 de la mañana porque tenía que No te creo. marcar cada una de las líneas a mano y con el riesgo de que lo pegara y no le quedara del tamaño. Uf, Si no era el tamaño, me tocaba volver a volverlo hacerlo. a hacer. Menos mal, ese cliente me quedó mal. Ah, menos mal no fue. Sí, Nunca literal. fue. Ajá. No pude saber si estaba bien o no. ¿Y en qué momento te diste cuenta que tu trabajo ya iba a empezar a resonar? Que la gente tal vez iba a empezar a hablar de ti, que esos primeros clientes satisfechos, porque también supongo que cuando pasó esto de los clientes con las manitos fue frustrante para ti, pero cuando llegó el cliente y se sintió feliz, como que ese derroche de emoción también a ti te pudo haber marcado. ¿Cómo Sí. recuerdas esos momentos donde ya tu trabajo empezó a resonar con la gente, el voz a voz y demás? Eso fue hermoso. Ajá. Bueno, yo ganaba bien en el trabajo donde vendíamos apartamentos. Era un Ajá. muy buen trabajo que lo conseguí gracias a una amiga del colegio y siempre voy a estar en gratitud con ella porque siento que ese trabajo también me permitía regalar tatuajes. O sea, era Ujú. como, bueno, sí, hagámoslo. Sí, yo no, 20,000 pesos. Ok. Te cobro, Un parce, regalo, literal. las agujas. Sí, era una Ujú. cosa así. Pero hay un momento donde yo empiezo a explorar la línea fina, ¿sí? La línea fina, la línea delicada. Ujú. Y eso en esa época no se hacía. En esa época, 2017. O sea, yo no conocía en Colombia que lo hicieran. Ajá. Sí, claro, en Europa, en Estados Unidos ya Claro. había mucha gente haciéndolo. En Corea, bueno. Pero acá en Colombia no había mucha gente y en Bogotá creo que no había nadie. Ajá.
Entonces yo empiezo con el tema de la línea fina y eso me empiezan a llegar clientes de una manera loca y yo le digo a Lina, que Lina era como mi jefe de la constructora, que era mi amiga, yo le decía, parce, lo siento, pero creo que me va a tocar tomar una decisión Totalmente. y es que me voy a salir. O sea, di un salto al vacío. Sí, sí, Como, sí. Pero a veces esos saltos son muy necesarios. claro, porque es o te mueves, no hay de otra. De pronto uno cuando tiene dos trabajos, uno que es estable y otro no, de pronto esa estabilidad te genera una zona de confort que hace que no te Totalmente, arriesgues tanto en lo que realmente quieres hacer. totalmente. Entonces sí, me tiré de salto así a ciegas y, y oye, acá estamos. Qué bien, o Muy sea, y chévere. digamos, justamente quiero que toquemos eso que acabas de mencionar, porque una cosa es tú seguir por el camino del tatuaje tradicional que ya estaba, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a experimentar esto, también es enfrentarte como a retos. ¿Cuáles fueron tal vez esos retos más difíciles en el momento de tú decir, quiero empezar con ese tipo de tatuaje? Que tal vez, como tú dices, es muy conocido en el mundo, pero acá no. Tal Ah, vez la confianza, la gente es como, uff, ¿será que sí? Nadie lo hace. No he visto aún su trabajo haciendo esto. ¿Cuáles fueron esos principales retos en ese momento? bueno, los retos siempre van a existir cuando algo rompe De acuerdo. con lo que ya viene. No sé si te acuerdas de la historia del arte, pero el impresionismo llega a romper con todo Ujú. lo perfecto que ya se tenía del Renacimiento, Sí, del sí, 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 sí. Barroco, y llega el impresionismo y es como, no, pues yo quiero pintar manchas. Y que todos los pintores, eso no es arte, eso no es arte, eso no es arte. Entonces, lo mismo pasó en esta época. Claro. Cuando yo empiezo con mi línea fina, tenía un montón de colegas tatuadores que hacían tradicional Ujú. y eran como, eso no es tatuaje, eso se va a borrar, eso no sirve. Bueno, Claro, las en mucha críticas. parte tienen razón, porque si no está bien ejecutado, sí se borra o queda feo. Bueno, ya hablaremos luego de eso si nos queda el tiempo, Ajá. pero sí, tenían razón en cierta parte y eso también hacía que yo como que lo quisiera estudiar más, porque no había de otra manera de estudiarlo, no había gente que lo estuviera De haciendo. acuerdo. Entonces, por eso digo que fue un entrenamiento muy empírico, muy, muy empírico. Pasar línea, mirar cómo cicatriza. Gracias a Dios tuve mucha gente en quien confió en mí, Claro. mis amigos, mis hermanos, mi esposo. Entonces podía yo ver que había hecho mal, como que, mira, línea delgada no se puede hundir tanto, pero tampoco se puede dejar tan superficial, pues porque se borra. Entonces había que encontrar un punto Punto medio medio. y eso era retador. Totalmente. Y digamos, otro de los estilos que tú empiezas a manejar y tú lo acabaste de decir es como todo el tema del caricaturesco, por decirlo de alguna manera, como el de niños, tú lo dijiste. Ajá. Ese tampoco siento que es uno muy conocido. O sea, Mm. yo realmente, hasta que no vi tu trabajo, no fue como, "Jue madre, esto existe, esto es real". También siento que eso también pudo haber sido uno de los retos y cómo llegó este estilo de tatuaje a ti. Porque si bien lo mencionas, tú empezaste con un estilo que era el que tal vez todos hacían, Sí. luego decidiste apostar por la línea fina y luego este también cómo empezó a llegar a ti, por qué querer hacer ese tipo de tatuaje. Bueno, entonces íbamos en cómo estalló el trabajo. El trabajo estalla cuando me pongo a hacer perritos. Ajá, ok, Me pongo a hacer los importante. perritos. En el año 2017 hice mi primer perrito chiquito. Me acuerdo exactamente de qué raza era. Era un pastor alemán. Y ahí se empieza a estallar y empiezo pa. Y empiezo yo a decir como, wow, yo conecto mucho con esta corriente ilustrativa desde chiquita. Ujú, Desde chiquita me ha gustado los animales, la naturaleza, la ternura de esas ilustraciones. Entonces, cada vez empiezo yo a guiarme por ese estilo. Y hay un salto que hago a los 4 años de estar tatuando y es tatuar a color, porque al principio solo tatuaba en blanco y negro, ujú, no me atrevía al color. claro. Y empiezo a dar ese salto al color y veo que con el color puedo hacer un gradiente como más amplio de estas ilustraciones, donde se incluyen las ilustraciones infantiles. Ujú. ¿Y tú cómo veías el recibimiento de las personas a este tipo de tatuaje? Siempre, yo creo que uno siempre va a encontrar una comunidad, siempre. Claro, totalmente, eso es verdad. Eso hay gusto para todo. Ajá, Es muy lindo eso porque es una invitación a que sean genuinos, a que sean auténticos, porque definitivamente no todo está hecho, de acuerdo. y todos somos muy diferentes. Y uno siempre va a encontrar una comunidad que lo apoye y que conecte con eso. Entonces, a mí me fue bien. Como te mencionaba también, yo quiero enfocarnos mucho en creatividad.
Y yo siento que para el tatuaje los procesos creativos pueden tomar un poco de tiempo. ¿Cómo funciona tu cabeza al momento de decidir voy a tatuar? Si bien tienes referentes, te dejas llevar mucho por la idea de los clientes, tú propones ideas, ¿cómo es tu proceso creativo? Bueno, hoy en día debo decir que mi proceso creativo es muy rápido porque yo tengo agenda todos los días. Claro. Todos los días yo tatúo, Ujú. gracias a Dios. Sí, gracias. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tatúas todos los días, es muy difícil dejar de tatuar. Listo, terminé de tatuar y ahora me voy a sentar a hacer el diseño de mañana. Claro. Uy, no, yo también tengo vida. Sí, totalmente. Entonces yo la verdad me desconecto. ¡Pum! ¿Qué pasa? Que mi proceso es muy lento, muy lento. O sea, yo me demoro un día con una persona. Ok. O sea, yo ya solo hago un tatuaje por día. Uf, Entonces no, yo tuve que también arriesgar un poco este tema de, ay, no, el dinero. No, tal cual. yo prefiero poner el arte por encima de ganar más. Ujú. Sí, prefiero que mi trabajo quede muy pulido, quede muy bien hecho, porque yo sé que el dinero va a seguir llegando. Sí, de Obviamente, acuerdo. obviamente sería más lógico tatuar 3 veces al día, pero no, la verdad es que yo prefiero dedicarme solo a una persona, sea grande, pequeño, lo que sea, a una sola persona, porque mi proceso creativo sí nace al lado de la gente. Ok, O sea, yo no sirvo para sentarme la noche anterior a suponer qué quiere la otra persona. claro. No, yo necesito verte, necesito hablar contigo, escuchar tu historia, necesito saber qué te gusta. Hay gente que me dice, no, haz lo que tú quieras. Y eso es súper bonito. Eso es Claro, como, pero bueno, qué lindo. Pero yo estoy segura que en el fondo todos ya tienen algo visualizado. Y a mí me gusta hacer el ejercicio de poner a dibujar a la gente mamarrachos. O sea, ok. la gente, no, es que yo no dibujo. No me importa. ¿Cómo te lo imaginas? Ajá. ¿Cómo te ves al espejo y cómo te sientes? O sea, ¿qué ves? Y ahí ya me dan una base para yo empezar a moverme y aconsejar. ¿Sí? No es lo mismo decir yo, llegar ese día como, no, mire, pues esto fue lo que yo hice. ¿Le gusta? Ah, ¿no le gusta? Entonces es diferente. Sí, de acuerdo. ¿Sí me hago entender? Quiero que hablemos un poquito de eso porque me parece súper interesante eso. Vamos a poner una situación hipotética y es que mañana yo agendé cita contigo. ¿Cómo es todo el proceso desde que yo llego? O sea, desde que alguien llega a tu estudio para contárselo a la gente, los que se quieran tatuar para que ya estén pendientes. ¿Cómo es el proceso para poder tatuarse contigo el día ya del tatuaje? Bueno, ese día la gente tiene que llegar temprano, Ok. tipo 9 de la mañana, ¿no? Los citamos a las 9. Nos sentamos, nos tomamos un té, Ajá, hablamos. Bueno, cuéntame, ¿ya tienes tatuajes? ¿Y qué sabes del tatuaje? ajá. No, mira, tengo estos tatuajes. Entonces ahí yo ya empiezo a ubicarme como cuál es el estilo de la persona, Ujú. ¿sabes? Incluso también como uno los ve vestidos, Claro, sí, sí, sí. incluso también en lo que trabajan, uno ya conecta con el estilo. O sea, yo no sé, yo pienso que a una chica súper delicada yo no le voy a hacer algo o súper Sí, oscuro. tal cual. Entonces, me gusta verlos también como bueno, porque el tatuaje sigue siendo un procedimiento estético, De ¿sí? acuerdo. Es como hacer una nariz, es como hacer unos Total. labios, es lo Ajá. mismo. Entonces yo veo a la gente entrar y yo los leo, obviamente sin juzgar, pero uno ya ahí aterriza como un poco más hacia dónde va la idea. Y nos ponemos a hablar entre los dos. Como, mira, la verdad es que, mira, mi mascota murió, a él le encantaban las flores, siempre se metía en este campo de Claro, flores moradas, y ahí uno empieza a relacionar todo. totalmente. Wow. Siguiente paso, le tomo la foto a la parte del cuerpo donde esa persona se quiere hacer ese ¿Y vas tatuaje. anotando o todo es en la cabeza? No, vamos anotando Ok, y ok, vamos ok, teniendo ok. imágenes incluso ancladas y todo. Sí, ¿no? Ellos igual, antes Sí, de llegan con llegar, un ya me han referente. mandado como cositas. Ok, Y entonces acá viene la parte interesante del tatuaje y es que se toma la foto del cuerpo y ahí a partir de eso se conecta con las ideas del cliente y empezamos a hacer como un mapa ujú, sobre el cuerpo, teniendo en cuenta temas como la musculatura, el envejecimiento, ok, el movimiento de la parte, porque yo no te voy a poner una carita acá en la mitad que tú vas a doblar el brazo toda la de vida. acuerdo. Se tienen en cuenta muchos factores que he venido estudiando a lo largo del tiempo. Y quiero que preguntemos, tú mencionabas al inicio que también eres una persona muy espiritual. ¿Te pasa que en tu trabajo lo espiritual y lo artístico se cruzan? Y cuando se cruzan, ¿qué pasa? No, todos los días. ¿Todos los días? Sí, claro. Ok, Yo digo que Dios trabaja a través de mis manos. Esto puede sonar soberbio, pero no.
O sea, yo no me siento superior por eso. No, Sí, yo no. simplemente, yo dejo que la energía de Dios de verdad me inunde. Y yo siempre antes de tatuar le pido a Dios, le digo, Diosito, que este tatuaje quede muy bien, que quedemos contentos con el cliente, que la piel se porte muy bien, porque hay pieles que son muy complicadas. Que sí, o sea, que todos quedemos felices con el resultado. Entonces sí, yo siempre me entrego mucho como a esa creación divina. Perfecto. Ujú. Otra cosita dentro de todos los procesos creativos que hay es que siempre se va a ver aplicado es el tema del error. Sí. ¿Cómo ha sido para ti ir trabajando esto? Porque también siento que en el trabajo en el que tú te mueves hay muy poca posibilidad para los errores. Entonces, ¿cuál es tu relación con el error cuando estás creando? Cuando estoy creando el diseño, No, cuando ya estás, o sea, cuando digamos, estoy tatuando. exacto. No, la verdad, chicos, yo les tengo que decir que yo soy súper psicorrígida con el tema. Ujú. Todavía no manejo la frustración del todo con el tatuaje. Ajá, Me cuesta, me doy duro. ajá. Me doy duro porque es que no es un papel, es que Sí, es la exacto. gente, es una persona. Aparte, no es la persona sola, es la persona llevando mi nombre. Ujú, ¿Quién te hizo eso? No, la ciega. totalmente. Imagínate, eso todo mal hecho. Entonces, la verdad sí es un proceso de mucha concentración, de mucha entrega, de mucha presencia. O sea, yo no le doy margen al error, pero sí hay errores. Claro, es que Es por eso que lo no pregunto. somos perfectos, hay Ajá. errores. Pero entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que aprender a surfear ese error, Ujú, a llevarlo como parte del proceso también, de acuerdo. ¿sí? Entonces, todavía sigo cometiendo errores, pero lo que hago, sí, claro, me frustro, me da rabia, digo, ay, ¿por qué? Pero después digo, bueno, ok, ya, tranquila, no eres perfecta, vamos a pasar otra línea por aquí. Okey, pues sí, hay que salir de ahí, o sea, no te puedes quedar en el error. Y ahora también dentro de todo este proceso creativo, tú lo mencionabas ahorita, hay algo como muy importante y es el tema de la frustración. Y aparte de eso, también los bloqueos creativos. ¿Cómo haces tú? Acabaste de mencionar que tu proceso como creativo es muy rápido en el momento de las ideas, pero el proceso de ejecutar es un poco largo. Pero entonces, ¿te ha pasado que a veces llegas sin ideas, que tienes un bloqueo? ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo manejas la frustración, lo que acabas de mencionar? Sí, sí pasa definitivamente, pasa los bloqueos. Me pasa mucho los bloqueos cuando son ideas que se salen de lo que normalmente hago, como todo. Entonces, por Ujú. ejemplo, a mí los perritos, los animales, las ilustraciones, lo que me gusta, Sí, lo claro, llevo sale. perfecto. Pero llega alguien y me dice, no, mira, es que quiero una montaña, el mar, el zorro, todo esto junto con la firma de mi abuela, la cara de mi tío, porque el tatuaje es muy emocional y es muy como de lo Ajá, que me ha marcado en la vida, ¿no? Entonces uno tiene que estar también claro. no sé, como preparado para esas ideas. Ajá. Y me han llegado esas cosas y yo ahí como que digo, parce, ¿qué hago? What? O sea, digo, es demasiado. Lo primero que intento hacer es convencer a la persona De bajar de cositas. bajar. Es que es mucho. Sí, sí, No, sí. pues que todo es muy importante para mí. Mira, podemos arriesgar dos cositas. O Claro, sea, no hay que meter todo en un diseño. Podemos arriesgar de pronto esto o eso, o más bien darle un peso menor en el diseño. de acuerdo. ¿Sí? Y ahí empiezo yo como a través de la comunicación con la persona. Perfecto. Es muy difícil cuando es una persona terca, que no me pasa muchas veces, no me pasa casi nunca, pero pasa. De acuerdo, sí. Entonces hay gente que llega y dice, no, es que eso es lo que quiero. Es eso y ya. Ajá, pero ¿sabes también cuál es una ventaja de mi trabajo? Y es que ya la gente lo conoce, ya tengo una comunidad. Ujú. No digo que todo el mundo lo conozca, pero ya tengo una comunidad que me respeta como artista Y confía en lo que y haces. confían. Creo que para una persona que está empezando es mucho más retador. Totalmente. Y este es mi consejo. Habrán momentos buenos, habrán clientes buenos, habrán clientes muy cansones y uno tiene que aprender a surfear eso, porque si no, y con mucha delicadeza, porque igual es el cuerpo de la persona. Totalmente. Te quería preguntar también, ¿tú cómo nutres tu creatividad? O sea, ¿tienes referentes? ¿Qué te inspira al momento de crear como tal en tu día a día? No solamente al momento de hacer tatuajes, sino en tu día a día. En el día a día, bueno, a mí me gusta mucho observar la naturaleza. De hecho, yo vivo en la naturaleza hace 2 años, vivimos en una vereda. Vemos aves de todo tipo,
Uy, ayer de hecho, un ave gigante, pero gigante. Nunca la había visto con un cuello rojo acá, parecía un chulo. Pues yo así como, Ok, no, muy bacano eso, como que totalmente. Dios es el mejor artista, o sea, Dios ya creó todo y todo ya está, Ujú. para que simplemente, perdón, para que Pues, simplemente observemos. Entonces yo le digo a la gente que está empezando, aprendan a observar, porque es que la inspiración está en todo lado. ujú. O sea, la inspiración no solo tiene que venir de los académicos, de los artistas, del Renacimiento y tal, también es muy hermoso, pero uno encuentra inspiración hasta en una silla, hasta en cómo la luz llega a esa silla, cómo, ¿sabes? Cómo Sí, de genera el acuerdo. volumen, como que, wow, la verdad es simplemente aprender a observar. Pero pues obviamente también me gusta todo lo infantil, las películas de Hayao Miyazaki, me gusta mucho. Hay un director francés. Amor, ¿cómo es que se llama ese director? El que hizo el de la foca, que se mete, ay, ¿cómo es que se llama? La canción del mar. Ay, es una película hermosa, La canción del mar, y es una película que todo el mundo se tendría que ver, porque no solo carga un mensaje impresionante, sino que tiene una manera y una ejecución de realización muy diferente a como yo he visto. Es como Ujú. acuarelable, es como, wow, Claro, me encanta eso. Más que todo, lo infantil me gusta muchísimo. perfecto. También te quiero preguntar como ya cosas muy enfocadas en la industria del tatuaje, como de pronto para las personas que nos están escuchando pueda servirles como consejos o como recomendaciones en este caso. Y digamos como que lo primero que te quiero preguntar es, si bien tú empezaste seguramente tatuando en estudios de otras personas, en otros lugares, ¿en qué momento tú tomaste la decisión de decir yo voy a abrir mi propio espacio o vamos a abrir un espacio donde podamos sentirnos más seguros todos? ¿Y por qué tomar esa decisión? Ok, sí creo que es muy importante pasar por estudios de tatuajes. Y esto se Ok. lo digo a la comunidad que ahorita está empezando. Hoy en día es muy fácil empezar a tatuar porque ves toda la información en YouTube, en cursos, ta. Tienes la tienda de tatuajes, Ujú. o sea, todo está muy a la mano. Y yo sé que lo más fácil es irte a tatuar a tu casa. De acuerdo, es que por eso lo pregunto, ajá. Eso es lo más fácil. Pero ¿qué pasa y qué sucede en los estudios? Hay una hay una membrana creativa muy diversa en los estudios y yo creo que uno puede aprender de todo el mundo y de Ujú. todos los estilos, en definitiva. Entonces yo creo que el estudio sí es un espacio necesario para crecer. Claro, totalmente. Siempre, siempre. Obviamente, yo entiendo que la gente quiere ahorrar dinero y que le sale mucho más económico trabajar en su casa, pero yo creo que uno en su casa se estanca un poco, Sí, porque totalmente. yo lo hice también, como 3 años trabajé en casa. Claro. Pero no hay crecimiento, o sí hay crecimiento, pero digamos que es muy, no sé, como que también la comunidad es bonita, generar comunidad es bonito. ¿Y por qué abrí mi espacio? Porque yo quería una comunidad que vibrara conmigo Perfecto. también. Entonces, ahorita no me imagino sin ese espacio. Literalmente. Y siento que también te das la oportunidad, y se dan la oportunidad, eh, de aprender y poder compartir todo ese aprendizaje que tienen. Sí, Eso yo siento que es lo más importante. Y también te quiero preguntar ahorita, desde tu perspectiva, porque también siento que la industria del tatuaje, como que la gente que ya conoce, sabe por qué un tatuaje vale lo que vale. Pero hay sí, gente que quiere empezar y no se da cuenta porque un tatuaje vale lo que vale. ¿Tú qué podrías decir, literal, de por qué un tatuaje vale vale lo lo que que vale. vale? Ok. Sí, los tatuajes no son económicos, Ujú. no son una necesidad tampoco, son un lujo. Exacto, tal cual. Hay que Entonces empezar eso, por ahí. empecemos por ahí, claro. El tatuaje no es una necesidad, es una vaina que se adquiere por puro lujo. Ujú. Y al ser un lujo, mm, digamos que ya tiene un valor agregado. Pero ¿qué lo hace un lujo? La buena ejecución, la trayectoria del artista, los testimonios, De acuerdo. los tatuajes cicatrizados de la otra gente, em, el sello del artista, o sea, em, no solo es tatuar cosas de Pinterest, sino que ese artista también te ofrezca un estilo propio y eso también le agrega valor. Totalmente, es que yo, lo que tú mencionas es un tatuaje que puede ser un lujo, pero yo puedo decidir con qué lujo me doy. Si quiero darme el lujo que es más económico o el lujo que yo sé que vale lo que vale, pero porque ahí está todo el por qué vale eso, Claro. ¿cierto?
Moni, ya estamos llegando al final de la conversación. Como sabes, este podcast se llama No hay de otra y yo siempre le hago una pregunta a los invitados y es, ¿en qué momentos de tu vida tú has dicho no hay de otra? ¿Y cómo has hecho para poder salir de ahí? Bueno, no hay de otra cuando les conté que me lancé, que renuncié al trabajo que tenía y no había de otra, tenía que sí o sí tatuar. También otro momento donde dije no hay de otra fue cuando me enfrento con esta frustración de que a mis clientes no les guste mi trabajo. Ok, Sí, no hay de otra, tienes que mejorar. O de sea, acuerdo. o mejoras o no hay de otra. Te sales, Sí, porque así literal. es. Y mi consejo, ¿cierto? Mi consejo como Sí, para, ¿cómo saliste de ahí? ¿Qué les podría decir a la gente que tal vez está pasando por esos momentos de no hay de otra? no hay de otra, sí. Abracen la incertidumbre, abracen esos momentos que uno ve que no hay otra salida. Uno a veces se pregunta, pues, pucha, pero ¿por qué? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué? Bueno, medítenlo en serio, hagan una pausa y pregúntense por qué están viviendo esa situación. Si la están viviendo es porque ustedes son capaces de salir de ahí. O sea, uno no vive cosas que no es capaz de enfrentar. Totalmente. Te lo juro, Dios sabe qué pone en su camino. Ajá. Listo, esta ya es la última sección del podcast, que es una sección que se llama Conociéndote un poco más, donde hay preguntas y recomendaciones ya un poco más de tu vida, no solo Machi, del tatuaje. Ajá. Entonces, lo primero es, ¿cómo sería un día perfecto para ti si no tuvieras que trabajar? un día perfecto para mí, la verdad, va a ser muy básico. Me gusta mucho la playa y el mar. Ok, De verdad, perfecto. yo todo el tiempo me pregunto por qué no vivo cerca al mar. Pero es que imagínense tatuar cerca al mar, o sea, mis clientes todo el tiempo se estarían metiendo a la playa, se Sí, infectarían sus tatuajes con el sol, el terrible. sudor, todo. Sí, pero para mí un día perfecto es estar en la playa, escuchar el mar, así. Yo sé que es muy cliché, Sí, no, pero pero la verdad es que eso es lo que me hace feliz. O también la montaña, digamos que si no hay mar, estar en medio de la naturaleza, tomarme un tecito caliente, o sea, la vida de pensionada a la que no, aspiro. perfecto. ¿Qué cosas haces para volver a ti cuando todo está muy ruidoso afuera, cuando hay mucho caos? A mí sí me gusta el aislamiento. Ok, Me parece necesario, me parece importante que uno se... Hay gente que no lo recomienda, porque pues hay gente que se aísla ya de mucho, ¿no? ujú, Pero a mí sí me parece chévere como uno internarse y ponerle orden a las de cosas acuerdo. y ponerle orden al espacio. O sea, organicen su cuarto, organicen su casa, limpien, saquen lo Importante. que ya no usan, vendan la ropa que ya no se ponen, limpien el espacio y ahí la mente ya se calma un poquito más. Perfecto. ¿Hay algo que tú creas que la gente asume de ti, pero no es cierto? Mm, ¿Qué podría ser? Pues si crees que hay algo, si no. De pronto sí, ¿qué podrán decir? Mm, ¿Qué pensará la gente? Que de pronto soy eh, eh, muy inflada, tal vez. ¿Sí? ¿Tú crees? De pronto sí, igual eh, cada Sí, quien ve el espejo que quiere ver. de O sea, acuerdo. no me importa tampoco lo que la gente opine. ¿Te acuerdas de un tatuaje que te haya marcado emocionalmente? Sí, varios, varios. Bueno, el de Josh siempre lo cuento, Ajá, pero contemos otro. por favor. Mm, un tatuaje que me marcó mucho, es que ahí son varios. Espérate a ver. Tranquilo, no te preocupes. Una médico que atendí, que se tatuó una Tinkerbell porque su hija se murió de cáncer Bueno, y su último disfraz fue de Tinkerbell. lindo. Y esta chica médico ya no es médico porque dijo la medicina no me pudo salvar a mi hija. Renunció a su carrera. Ish, qué fuerte. Entonces sí, a mí me tocó las fibras. Totalmente. Sí, sí, sí. Una referencia no tan obvia que te influya mucho y que tal vez nadie espere que esa referencia te influya. Ok. Una referencia, a ver. mm, La música. Ok. La música, a mí me gusta mucho la música celta, como, ¿Celta? sí, como música por allá antigua que se siente que estás en un bosque. Sí, esa música es impresionante y conecten también con el sonido. No escuchen música con tanta letra porque eso reprograma mucho la mente. Ok. Yo los invito a que
a que busquen más música que tenga melodías, Ujú. ¿sí? Que tenga frecuencias diferentes. Ok. La música celta, la música clásica. Cuando yo quiero hacer algo así como muy, de verdad, como esculturas, cuando tatúo esculturas y eso, me pongo en los audífonos música clásica. ¿En O sea, yo serio? me tengo que meter en el papel de que yo soy una escultora. Repro. Sí. Un libro, serie o película que recomiendes. El acto de crear, Ok. así con autoridad, el acto de crear de Rick Rubin. Rubin. Ajá, Yo perfecto. creo que ya mucha gente lo ha recomendado, ¿verdad? No, es que es un librazo realmente, o sea, Sí, yo lo abrí, wow, o sea, como que uno ni siquiera tiene que tener un hilo conductor, sino que cualquier fragmento ya te está diciendo cosas potentes. recomendadísimo. Ujú. Una canción que te acompañe cuando estás bajita de energía. Mm, Until the Morning de Theory Corporation. Ok. Un artista o tatuador o persona que se mueva en el arte que admires demasiado. Bueno, yo ya dije Juan David Rendón, Sí. ese lo admiro muchísimo. Y Hannah Flowers, Ok. me encanta. Un consejo que te hubiera gustado recibir cuando estabas empezando. Un consejo que me hubiese gustado recibir, no seas tan impulsiva. Ok. Toma mejores decisiones. Sí, yo soy muy impulsiva en las decisiones y a veces es bueno como darle tiempo al tiempo. Ujú. Ey, es que yo quiero todo ya y ya, entonces ya me tiro de cabeza y ahí es cuando uno comete las peores cosas, decisiones. Entonces, sean pacientes con sus procesos, no se adelanten, tranquilos que no hay una competencia, no hay con quién competir, solo están compitiendo con ustedes mismos. Uno muchas veces ve, y es que las redes sociales son una ventana que muchas veces puede ser tóxica porque estás viendo vidas La ajenas comparación. y entra la comparación y mire esta persona dónde va y uy, tiene 26 años, yo ya tengo 34. No, qué terrible, Ujú. ¿sí? Entonces, calmen la mente, o sea, desaceleren y créanme que uno no está compitiendo con nadie, uno está compitiendo únicamente con el ego. De acuerdo. ¿Qué le dirías a la Moni de así de 9 años que estaba, o sea, estaba decidiendo si seguir esa carrera o no, si empezar en el tatuaje? No, yo le diría que gracias. Ok. Gracias por ser tan rebelde, gracias por ser tan terca, tan soberbia en tu época, porque esto te trajo a donde siempre quisiste estar. Qué chimbo, Moni. Moni, pues nada, muchas gracias. Eso va siendo como el cierre del episodio. ¿Cómo te sentiste conversando hoy? ¿Cómo viste el espacio? ¿Qué tal todo? ¿Qué te pareció todo? No, me encanta. Ay, tenemos que hablar más. Sí, Que sea un plan. claro que sí. Eso se puede dar para una segunda, tercera, cuarta, quinta parte, las que sean necesarias. También la última pregunta que yo hago y es, ¿a quién te gustaría ver sentado por acá? Que tal vez a quién quisieras invitar tú, que yo le hiciera el contacto. Hay una artista que me encanta, una muralista que yo creo que ya la debes conocer, se llama Ela Rincón. Sí, sé quién es. Wow, esa muchacha me encanta. Yo alguna vez la conocí en México, ella sabe que yo la adoro, la amo, amo su trabajo, pero es una pelada que, wow, tiene un manejo del color absurdo en gran formato. Es una pelada también que siento que tiene una energía muy bonita, muy hermosa y sería muy lindo verla por Bueno, acá sentada. invitadísima Adela, ya sabes. Ya sabe. Bueno, Moni, nada, Dime. ¿Mugre? Ah, sí, mugre también, mugre diamante. sí, sé quién es también. Sí, también. Bueno, ahí Ya aquí las anoto, pero mugre, Ela, de tatuajes, ¿qué chica sería chévere traer? Andrea Gómez, de Medellín. ok, no, todas esas personas, esto va a ser un reelcito Es que a y mí me están impresiona, invitadas. Mario, sabes que yo voy a decir una última cosa. A mí me impresiona el talento que hay en Colombia. De acuerdo, totalmente. Parce, que nos, o sea, ¿con qué nos crearon? Pero de verdad es que Literal, acá cada cuadra está llena de gente muy increíble. Eso no lo he visto en otros países. totalmente. Porfa, también ya por último, cuéntanos dónde la gente te puede encontrar, dónde puede mirar tu trabajo. Sí, cuéntanos un poco más de lo que estás haciendo actualmente y dónde te pueden encontrar. Bueno, entonces me pueden encontrar en Instagram como @lasiega. Mi estudio se llama La Recta Estudio. Tenemos una comunidad de artistas diversos. Tenemos muchos planes también a futuro para que esta comunidad crezca, para que se diversifique. Entonces los invito a que estén muy pendientes de las redes. Gracias, Moni, por
venir al episodio, por contarnos un poco de tu historia. A las personas que llegaron hasta acá, darles las gracias como siempre. Recuerden darle like, comentar, suscribirse. El episodio completo lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, Apple Podcast y demás. Y los reels, los shorts los pueden encontrar en Instagram y TikTok como @esnohaydeotra. Nuevamente muchas gracias a Johnny del Blackout Studio, a Blackout Media por los equipos, a Utópico por creer en el proyecto y a Jen en los controles. Eso es todo, amigos, nos vemos en un próximo episodio, que estén bien, chao chao.